populares vemos que están de 0 a 50.000. No tienen un número de socios porque son individuales. Tienen ventas un máximo de 38.880, una utilidad neta de 9.720 y empleados hasta 6. Y 2 deben ser asalariados y 4 son empleados no remunerados familiares. Entonces, si vemos esta diferencia, nos preguntamos, no sé si les salta a ustedes esta duda, las microempresas que si pensamos en un pastel, ¿estaremos como Estado analizando las unidades económicas populares solo como parte de ese pedazo? Creo que nos salta eso a la duda, porque si vemos los límites superiores de la microempresa y vemos las unidades económicas populares, vemos que solamente un pequeño parte de ese pastel les estamos llamando unidades económicas populares. Y lo importante es ver cómo diferenciamos los dos, porque antes para la economía empresarial todo era microempresa, a pesar de tener emprendimientos unipersonales y familiares. Y nosotros estamos seguros que las mismas variables no nos ayudan a diferenciar bien y además limitan a las unidades económicas populares. Después tenemos las pequeñas, medianas y grandes empresas, que tenemos límites en los activos, como ustedes ven, los números de empleados y las ventas, pero el símil en economía popular y solidaria, por ejemplo, para una pequeña empresa con estas características que ustedes ven para el sector no financiero, es esto. De primer nivel en el lado de producción tenemos de activos de 0 a 200.000 y hasta 80 socios. Y para un segundo nivel tenemos en activos de 200.001 a más y no importa el número de socios. Si vemos el sector de servicios de consumo, que podríamos decir que son las más representativas, porque transporte y vivienda ya tienen otros umbrales, regresamos a este cuadro y podemos decir que el símil en mediana y grande empresa son más de 201.000 en activos y más de 80 socios. ¿Qué les quiero plantear con esto? Que cómo ve el Estado los umbrales de diferenciación de los actores implica que nosotros pensemos como Estado cuál es la potencialidad de la economía popular y solidaria. Y mientras los umbrales son más pequeños, estamos pensando que la potencialidad de la economía popular y solidaria es más reducida. Y por eso era importante, ustedes verán en sus laminitas impresas, todos estos ejemplos que puse muy intencionalmente para plantear que no hay límites para la economía popular y solidaria, sea cooperativa o sea asociación, o haga un tipo de actividad económica productiva o haga un tipo de actividad económica de ahorro y crédito. No hay límites. Y todo depende de cómo nos planteamos los límites también para acceder a las políticas públicas. Estas normativas y estas regulaciones que les acabo de plantear son recientes, tanto del Ministerio Coordinador del Desarrollo Social como de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sin embargo, hay que plantearnos todas estas importantes contribuciones que ya conocíamos en Economía Popular y Solidaria y que en este momento, por ejemplo, ratificar que las unidades económicas populares, los emprendimientos unipersonales o familiares, representan el 25.7% del PIB, implica que hagamos una cuenta satélite que se está construyendo en el Banco Central. Y que para eso va a implicar mucho cómo les vemos nuevamente a las organizaciones, porque esas son las que vamos a medir. Un siguiente punto fundamental es cómo generan el empleo. Entonces tenemos que el 64% de las unidades económicas populares generan el empleo nacional y el 66.8% de las unidades productivas agrícolas, que son de 0 a 5 hectáreas, que son las pequeñas, generan el 65% de los alimentos a nivel nacional. No tenemos aún muchos datos de la parte colectiva, porque la superintendencia las está registrando, pero sí es importante plantear que los activos de las cooperativas ascienden a 6.2 millones, lo que representa el 82% del total de activos de todo el sector cooperativo. El sector cooperativo es el más grande aún registrado en la superintendencia, no puedo decir que es el más grande de todos los colectivos. Y las cooperativas no financieras tienen, también alcanzan activos de 1.3 millones aproximadamente, y el 93.9 está concentrado en dos, que son las de transporte y las de vivienda. Algo interesante que les quiero comentar es que tenemos algunos resultados del 2009 al 2013, que son 165.20 millones de dólares
que las organizaciones de la economía popular y popular y solidaria han podido aprovechar. Tanto en Hilando al Desarrollo, que es un programa que les comentaré un poco en una lámina posterior, que es la posibilidad de vincular la necesidad del Estado, del Ministerio de Educación, de uniformes escolares, con la posibilidad de ofertar desde los artesanos sus uniformes, la posibilidad de la confección de uniformes. Entonces, en este periodo tenemos 129.7 millones vinculados en esa alternativa, pero también tenemos ferias hecho a mano, que son ferias que hace el Estado, no necesariamente a través del portal de compras públicas, pero sí como una iniciativa del Estado para vincular a estos actores, con ferias inclusivas, que son ferias territoriales, ferias conjuntas con los GATs igual, donde el GAT establece un espacio físico para la comercialización. Ahí tenemos 35.4 millones comercializados en este periodo. Y también la economía popular y solidaria ha hecho exportaciones a la Unión Europea, y en este periodo 35 organizaciones de integración de la economía popular y solidaria han exportado 414.4 millones de dólares FOP. Aquí tienen un poco más de detalle cuáles son los números de los que hemos podido llegar en Hilando al Desarrollo. Se han vinculado ya 9.420 actores, artesanos, tanto individuales como en asociaciones, a septiembre del 2013, y tenemos adjudicado en Hilando al Desarrollo a septiembre del 2013 33.43 millones de dólares. Como ustedes pueden ver, este programa ha ido creciendo en número de artesanos y al mismo tiempo ha ido creciendo en el monto adjudicado, porque el Estado ha ido creyendo más en la posibilidad de los actores, tanto en calidad como en entrega oportuna. Tengo una preguntita, ¿podemos interrumpir? Claro, claro. Sí, toda la diferenciación entre la MIPYME y la asociación, para mí no me queda claro. ¿Por qué quise Es hacer esa decir, que no había diferencia? ese umbral y el Exacto. no está muy claro, pero ¿por qué una vez se llama así y la otra vez se llama una asociación, una cooperativa? A ver, estos son los umbrales para la economía empresarial, y lo que yo quería hacer es un símil para ustedes de cómo estamos como Estado segmentando, no lo mismo, sino los actores de la economía popular y solidaria, porque no tenemos con qué comparar. La diferencia entre una pequeña empresa que te hace el uniforme y una empresa de la economía popular y solidaria. Un artesano de la economía popular y solidaria, para que sea artesano de la economía popular y solidaria, ahora tiene que cumplir estos parámetros. Tiene que facturar al año, sus ventas tienen que ser menores que 38.000 dólares, para ser artesano de la economía popular. Para ser unidad económica popular, es un artesano de la economía popular y solidaria. Es una persona individual, ¿no? Exacto. Pero hablamos de la otra parte, cuando ya es una asociación. Cuando es una asociación, le vamos a segmentar en dos niveles. El nivel 1 de la asociación va a tener de la cooperativa, porque no han hecho segmentos para las asociaciones, sino más que todo para las cooperativas. Si tiene hasta 200.000 dólares, es del segmento 1. Digamos que es lo más pequeño en el rango de las asociaciones. Y puede tener hasta 80 socios. Pero le ponen en el nivel 2 si tengo más de 201 en activos. Pero no es esa mi pregunta. ¿Por qué una cooperativa X de artesanos que hace uniforme, por qué la categoría es en economía popular y solidaria y no en economía empresarial? Si ya hay una pequeña empresa que funciona, ¿por qué de repente se transforma en una empresa de la fase? Con los rangos de facturación. Exactamente. En este momento son por estas variables. En este momento son por estas variables. Y porque particularmente se está buscando en el Estado diferenciar qué es una microempresa y qué son estos emprendimientos familiares y unipersonales, que se diferencian no solamente por estos activos, pero en primera instancia el Estado ha tomado estas variables para diferenciar activos, ventas, utilidades netas y empleados, teniendo en cuenta que los emprendimientos unipersonales y familiares tienen mayor composición de trabajadores autónomos, o sea, trabajadores familiares no remunerados, pero no se tiene aún otra variable, sino esta ha sido la inicial. Hay al mismo punto. Ya, claro. En realidad, en tu cuadro, esta microempresa engloba la economía. Exactamente. Y antes, digamos, estaba como oculta. O sea, el rango era muy grande. Entonces, en este otro hacen un rango más pequeño para hacerlo más diferenciado, pero si sigue existiendo ese rango de microempresa, en realidad muchos pasan al rango
siguiente, ¿no? Exactamente. Esa es una autocrítica, porque si tú le das a un emprendimiento con estas características, a una unidad económica popular, un contrato del Estado, las ventas ya no son 38.800. Entonces, solamente por una contratación pública ya dejan de ser unidades económicas populares y deberían ser microempresas. Entonces, eso hay que observar y además trabajar. ¿Con qué criterios adicionales planteamos una diferenciación entre las microempresas y los emprendimientos de la economía popular, que no son solidarios? Gracias. Entonces, es la pregunta de la economía popular. Ahora, solo para aclararme, Yasmín, como estoy recogiendo, la pregunta la pregunta era en función de la microempresa y la unidad económica popular. Sí. Económica popular y la respuesta allí, porque lo solidario no era la respuesta, entonces es popular. Es popular, claro. Las unidades económicas populares son más los O sea, lo que se emprendimientos personales, familiares. Se avanzaba a hacer la diferencia entre lo popular, entre lo microempresario y lo popular. No estamos Exacto. hablando de lo social y solidario. No. Okay. Yo tengo también una duda. Claro, claro. ¿Saben que les sugiero solamente permitir que Grace termine? Ya. O sea, Sí. No, está bien. sí, les las pido dudas para que discúlpame, puedan- yo era solo porque pensé que esto en terminología después era mucho más confuso seguir la presentación. Pero dejemos la Grace avanzar y hacemos un momentito de preguntas, ¿ya? Ya, vamos con los siguientes. Ahora la economía popular y solidaria tiene que cumplir un papel fundamental en dos políticas públicas nacionales. Primero, la erradicación de la pobreza y después el cambio de la matriz productiva. Son dos políticas públicas que pueden ayudar a consolidar la economía popular y solidaria dependiendo de la mirada, en la que podamos vincular la economía popular y solidaria al cambio de la matriz productiva. Por ejemplo, tenemos cadenas priorizadas para la EPS, inclusión en cadenas que no están priorizadas. Las priorizadas para la EPS en este momento son lácteos, café y cacao. Y las otras son cadenas no priorizadas para empresas anclas. Por ejemplo, lo que en alguna terminología se llama negocios inclusivos. Y ahí es fundamental ver las relaciones de comercialización entre las organizaciones de la economía popular y solidaria y las empresas anclas. Y otra sí es hacer cadenas armonizadas de conocimiento, por ejemplo, cooperativas, asociaciones de profesionales, por ejemplo, PhDs que puedan contribuir al cambio de la matriz productiva. Y por otro lado tenemos todo el esquema de erradicación de la pobreza que nos ayuda a la alternativa de desempleo, generación de ingresos autónomos, condiciones de inclusión financiera, movilización de los activos productivos. Pero lo que vemos que es una herramienta para las dos políticas, sí es conformar redes de acceso a las compras públicas, pero no solamente a las compras públicas, porque pensamos que las compras públicas es un estadio inicial para dinamizar a la economía popular y solidaria, sino también al mercado privado. Entonces vemos puntos de inflexión importantes. ¿Cómo están las compras públicas en relación con la economía popular y solidaria? En el 2007, una iniciativa importante era Hilando el Desarrollo. ¿Cómo vinculamos la necesidad del Ministerio de Educación y sus uniformes con la posibilidad de que los artesanos de la economía popular puedan ofertarse? Eso pasó hasta el 2007. En el 2011 tenemos ya la Ley de Economía Popular, que nos dice que hay un instrumento, que es la Feria Inclusiva, que permite priorizar los productos, los bienes y servicios normalizados y no normalizados de la economía popular y solidaria, y le plantea al Instituto de Economía Popular y Solidaria que coordine con el INCOP cuáles van a ser esos bienes. Ha sido difícil avanzar en ese sentido, porque implica que el Estado primero tenga la claridad de quiénes son esos actores de la economía popular y solidaria, cambie sus lógicas de contratación pública, porque para contratarles a esos actores de economía popular y solidaria tengo que hacer 2000 contratos, ya no solamente un contrato de adjudicación, y además saber cómo les priorizo y sobre todo les socializo y cambio el criterio de contratación. No les voy a contratar por el volumen que ellos me pueden ofertar al menor precio, sino a un solo precio toda la capacidad de compra que ellos tengan. Si en este rato yo necesito 1000 kits de uniformes escolares, tú me vas a ofrecer 20, que es toda tu capacidad, tú 30, tú 50, etcétera, etcétera, y me ofrecen todos al mismo precio. No nos estamos peleando por el precio, sino por vaciar nuestra capacidad de oferta. Y un segundo punto de inflexión que ahora es muy importante, porque al principio teníamos que hacer conciencia al Estado para comprar a la economía popular y solidaria, ayudarles en los pliegos para que eso pueda pasar. Tenemos la reforma a la Ley Orgánica de Compras Públicas, que implica tres cosas importantes. La priorización a los actores. Ya se prioriza primero a los actores de la economía popular y solidaria, se compra a ellos,
Si no tenemos actores de la economía popular y solidaria, tenemos las microempresas. Si no tenemos a las microempresas, el resto, las pequeñas, las pequeñas, medianas y siguientes. Pero ya tenemos una priorización. Después tenemos ya una reserva de mercado como instrumento. Se puede reservar en cierta compra pública el 50% o el 60% para la economía popular y solidaria. ¿Cuándo vamos a definir ese porcentaje? Va a ser fundamental que se ha integrado el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el directorio de ahora el Servicio de Compras Públicas del Ecuador, porque le cambiaron el nombre. ¿Qué está pensando el Estado para poder vincular los programas y proyectos a las compras públicas? Primero, el Estado gasta en el rubro de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, todo lo que son frutas, todo lo que son productos perecibles, para la alimentación de las escuelas, de los hospitales, de los privados de la libertad y los militares al año, cerca de 245 millones de dólares. Entonces buscamos hacer programas que permitan a los actores, primero darles infraestructura productiva que no disponen, después maquinaria y equipo que tampoco disponen. ¿Para qué? Para poder alcanzar los volúmenes que se necesitan, tener acceso a los medios de producción y sobre todo poder beneficiarse de estos montos de compras públicas. Igual a buena manufactura, o en manufactura el Estado compra en prendas de vestir, que no solamente son los uniformes escolares, sino todos los uniformes públicos, toda la lencería de los hospitales. Y el mobiliario de oficina, 134.6 millones de dólares al año. Y no le compra a la economía popular y solidaria. Eso es lo interesante de esto. No le está comprando a la economía popular y solidaria. La feria inclusiva solo es el 0.05% de la participación de todos los mecanismos de compras públicas. Es muy reducido. Y en el caso de servicios, el Estado gasta en catering de alimentos, limpieza y servicios y acabado de edificios 123.2 millones de dólares. Entonces, si vamos por el lado de las compras públicas, como instituto estamos generando los programas que les den las condiciones a los actores para poder beneficiarse de esas compras públicas en un estadio inicial. No creemos que los actores tienen que pensar que solo las compras públicas y el acceso a ellas resuelve sus problemas estructurales. Creemos que es un estadio inicial para que puedan dinamizarse. Solo les voy a explicar primero porque resume todas las lógicas siguientes. Todos los programas están pensados en circuitos. Mañana les van a comentar qué son los circuitos, pero para nosotros implica la lógica de producción, la lógica de agregación de valor, de logística de distribución, la comercialización y el cambio de patrones de consumo. Es decir, cerrar toda la lógica del proceso de producción. ¿Qué buscamos? ¿En qué sectores hemos priorizado? En los que sabemos que el Estado está comprando, que son hortalizas y legumbres, frutas, granos secos, harinas y lácteos. Y hemos diseñado líneas de financiamiento ya asociativas, porque vemos que eso va de la lógica de los proyectos asociativos que estamos planteando, con una línea de financiamiento que es crédito, capital semilla que no es reembolsable y capital en riesgo que es una inversión al patrimonio, que se recupera cuando el emprendimiento tenga un punto de equilibrio. Hemos diseñado ya un plan nacional de capacitación que nos dice la ley que tenemos que hacerlo y capacitamos en temas técnicos y en temas transversales, fundamentalmente fortaleciendo la organización que es de economía popular y solidaria. Y ya identificamos claramente cuáles son los mercados. Por ejemplo, los centros infantiles del buen vivir son guarderías donde los niños toman sus ingestas 3 veces al día y generalmente reciben frutas y reciben coladitas y bueno, se alimentan 3 veces al día. Y sabemos que hay que vincular la producción de la economía popular ahí. En el Minedo que estamos, es del Ministerio de Educación, ya va al desayuno escolar, que son del sector financiero popular y solidario. Y además vemos que en el Estado hay regado un montón de infraestructura subutilizada. No necesitamos generar infraestructura para agrocentros, por ejemplo, o infraestructura para que podamos tener grandes talleres de confección textil, porque ya los hay, pero están subutilizados o no están o están abandonados. Estamos planteando un programa de recuperación de esa infraestructura para que el Estado tampoco no invierta en una infraestructura que está existente, sino solamente que la adecúe. Y trabajar con las otras instituciones públicas con las que estamos trabajando es generar un programa de conocimiento, innovación y tecnología y valor agregado para que podamos tener esos accesos. Generalmente cuando el Estado financia, jamás financia tecnología e innovación y transferencia tecnológica. Generalmente financiamos infraestructura y maquinaria y equipo.
y creemos que este debe ser un componente fundamental si queremos hacer un salto. Algunas últimas condiciones es que en el Ecuador el instituto tiene una atribución, es coordinar con todos los ministerios el impulso a la economía popular y solidaria. Y eso implica que todos los ministerios tengan conciencia de su rol en la economía popular y solidaria. Creo que se ha avanzado muchísimo, pero aún nos falta mucho. Y eso implica que todos los ministerios nos alineemos con la necesidad de que las compras públicas se quiten su concentración en algunas empresas y se desconcentren con las múltiples actores de la EPS que implican una carga operativa y administrativa impresionante, pero al mismo tiempo la posibilidad de dinamizar los territorios, de mejorar las condiciones de vida de esos actores y además de mejorar el desarrollo del país. Eso implica tener claro a quién estamos beneficiando. Y ha sido un rol también entender quiénes son esos actores, cuáles son las prácticas distintas que hacen esos actores para que el Estado tome conciencia de quién está beneficiando, que no es lo mismo unidad económica popular que la microempresa. Y ahí estamos trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados, que nos parece fundamental, particularmente con las agendas de inclusión económica y fomento de la economía popular y solidaria en los territorios. Vemos que el Estado central no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo con los gobiernos autónomos descentralizados y el instituto no lo puede hacer solo sin el resto del gobierno central. Entonces es un trabajo importante que implica la gestión de las organizaciones y del Estado, pero particularmente de las organizaciones con el apoyo del Estado.